Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Siempre es una bendición y un privilegio de parte de nuestro buen Dios de poder acercarnos a ustedes por medio de la predicación de la palabra. Y que en este tiempo Dios ha hecho que los hombres puedan, a través de estos medios de comunicaciones, llegar a sus hogares y aún a muchos lugares, Señor. Vamos a orar para en esta mañana comenzar con la prédica. Padre, delante de ti estamos. Gracias por la bendición de ser hijos tuyos. Gracias porque tú eres Dios soberano y estás sentado en tu trono alto y sublime. De ahí gobiernas y reinas, Señor, soberanamente toda tu creación. Te damos a ti la preeminencia, la supremacía, el primer lugar en nuestra vida, en nuestro ser, Señor. Reconocemos de que todo existe y subsiste en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y te pido en esta mañana que tú me uses como un instrumento de bendición para que a través de mi persona, Señor, tú hables a tu pueblo, a tu iglesia, y aquellos que necesitan escuchar tu voz, Señor. Todos necesitamos escuchar tu palabra, oírte a ti, Señor, y tomar una decisión, porque es uno de los grandes privilegios del hombre, Señor, de tomar decisiones, pero también una gran responsabilidad. Y en tus manos nos abandonamos, Señor. Amén. El tema de hoy es: ¿dónde estás viviendo, en Hebrón o en Sodoma? Vamos a la palabra del Señor que está en Génesis 13:18 y también en Génesis 14:12. Voy a leer la palabra, dice así: Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Bueno, aquí en la lectura de la palabra se refiere a dos decisiones que toman dos personas que de una u otra manera Dios influenció en ellos para que tomaran las decisiones correctas, las decisiones adecuadas. La decisión que tomó Abraham y la decisión que tomó Lot. Y sobre este tema en este día vamos a predicar, a enseñar, y hasta donde Dios nos permita llegar a través de su Espíritu y su palabra. Nosotros tenemos un gran privilegio de parte de Dios de poder tomar decisiones. Desde que el hombre creó a su imagen, fue creado al hombre a su imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene ese gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y aún de pequeño, cuando ya los niños van tomando estado de una conciencia, van tomando decisiones. Bueno, aquí encontramos que Abraham fue llamado por Dios en Ur de los Caldeos. La palabra de Dios no nos dice cómo fue que Dios trabajó con él, pero sí sabemos que él permanentemente fue instruido por Dios hasta que Dios lo persuadió, lo convenció a que tomara la decisión de dejar toda su parentela, toda su patria, e ir a Ur de los Caldeos, un lugar donde él no conocía. No sabemos si él tenía conocimiento de que existía esa nación, pero Dios le dice que él vaya. Pero cuando él sale con su padre, ¿no? y su sobrino, su esposa Sara, y en el camino, ¿no? muere su padre Adán, y Abraham se encarga de seguir con Lot, ¿no? Y aquí encontramos en el capítulo 12, la primera parte de esta es buscando en Canaán dónde establecerse, ¿no? Entonces ellos llegaron a Canaán, es decir, llegaron a Canaán, y en el capítulo 12, versículos 6 y 7, dice así la palabra de Dios: Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mamre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que le había aparecido. Llega a Canaán, y cuando él está en Siquem, en la encina de Mamre, que es un árbol, Dios se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra.
¿no? Se le aparece, como seguro como en otras oportunidades. Pero aquí hay algo distinto, ¿no? Con respecto a lo anterior, que no era en el lugar donde siempre había vivido Abraham, sino en un lugar distinto. Y él va a edificar un altar al Señor, ¿no? En ese tiempo los altares eran de piedra, de tierra, y creemos que este altar era un altar de piedras, porque Siquén era una montaña y era una parte alta. Y ahí Abraham levanta un altar en honor al Señor para presentar sus sacrificios. Y muy probablemente se presentó sacrificios de agradecimiento y gratitud a Dios, porque Dios lo había acompañado, lo había cuidado y había llegado a Canaán. Y estaba con él también Lot. Entonces Lot también, de una u otra manera, fue influenciado por Abraham, fue enseñado por Abraham, fue instruido por Abraham, para que él también hiciera lo mismo. Participa la familia, pero él está buscando un lugar donde establecerse, donde quedarse. Y sigue, dice la palabra en el capítulo 12, ¿no? El mismo capítulo, el versículo 8, hay una indecisión donde establecerse. Muchas veces nosotros vamos a tomar decisiones y sabemos, somos hijos de Dios y aún dudamos, ¿no? Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos está dirigiendo, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y Dios está esperando que tomemos las decisiones correctas. Abraham estaba en Canaán, estaba en el lugar correcto, en el lugar donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir, que lo iba a proteger, que él se iba a encargarse de hacer de él una nación grande. Pero él no estaba seguro dónde establecerse. Dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, ¿no? Y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren, dice que él agarra y llega entre Betel y Jai. Betel él significa la casa de Dios y Jai significa ruinas. Él no estaba ni en Betel ni en las ruinas, estaba al medio, estaba en una indecisión. Y en medio de ese lugar se estableció y levantó un altar a Jehová. Pero si miramos así, él estaba, ¿no?, con muchas dudas en su mente, en su corazón, pero hizo algo importante, volvió a levantar otro altar e invocó el nombre de Jehová, es decir, buscó a Dios. Pero muchas veces nosotros podemos orar, podemos clamar, podemos ir a la palabra, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero a veces tenemos las dudas, las incertidumbres, las indecisiones siguen imperando en nosotros y no tomamos decisiones con claridad, no hay paz, no hay seguridad, no hay confianza. Y aun si somos hijos de Dios, no hay esa paz que viene de Dios, no hay esa confianza que Dios nos está dirigiendo. Y comenzamos a dudar. En estos días en que estamos en nuestras casas, nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones de parte de Dios. Pero tenemos que ir a su palabra. Tenemos que refugiarnos en Él. Tenemos que confiar en Él. Dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, los pensamientos de Dios están en su palabra. Para que perseveremos en los pensamientos de Dios, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y meditar, reflexionar y ir haciendo, pidiendo al Espíritu Santo que Él nos escudriñe, que Él haga un análisis de nosotros para que tomemos las decisiones correctas, porque después de esto vamos a salir y vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. Esto todavía no son las tribulaciones van a venir después. Los grandes problemas van a venir después, porque se ha parado prácticamente 1 mes y medio y posiblemente sea hasta 2 meses y los recursos se van a ir acabando.
no solamente los nuestros, sino los recursos del campo, los recursos que producen las industrias agroalimentarias. No hay, mucha gente va a perder trabajo, y no porque los jefes, los dueños lo quieran despedir, sino porque ellos también van a quebrar, van a fracasar. Y nosotros tenemos que ir con decisiones claras y seguras y permanecer en las promesas que Dios nos ha dado. Si Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, como podía decir David, ya siendo anciano, joven, fui envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amado hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé seguridad, convicción, pero sobre todo fe en sus promesas, en su palabra, que cada decisión que tomamos sea así. Pero dice en el versículo 9, en el 12:9 en Génesis, Abraham siguió su camino, continuando hacia el Nehuel. Dice que Abraham siguió su camino. No siguió el camino del Señor, sino siguió su camino. Y él invocó el nombre del Señor, y él buscó el rostro de Dios, pero al final tomó su decisión propia, como muchas veces tomamos nosotros. Y a veces esas decisiones son malas decisiones, porque no es el camino nuestro el que tenemos que seguir, es el camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Es decir, el camino, es decir, tenemos que estar, porque si hablamos de altares el día de hoy, no vamos a levantar altares como en ese tiempo. El altar que levantamos nosotros en los hogares es Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto. Él ha satisfecho todas las demandas de Dios. Y nuestro camino tiene que ser siempre en Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Pablo en Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, cuando ya conocemos al Señor, estamos en sus caminos. Dice su palabra en el 12:10, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Es decir, vino una gran hambre, hubo una gran necesidad, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo le había dicho, en esa tierra yo te voy a bendecir. Dios no le dijo, mira, van a venir problemas, van a venir tribulaciones, van a venir distintas circunstancias, pero se da por entendido, hermano, que en cualquier etapa de nuestra vida vamos a afrontar situaciones difíciles, tribulaciones de distintas índoles, pero tenemos que estar en el lugar que Dios nos ha dicho que estemos, esperando. Por eso dice, el Señor dice, está quieto y conocer que yo soy Jehová. Es decir, pacientemente esperé, es decir, perseveré. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En ese tiempo difícil hay que clamar, orar, buscar el rostro. Y si Dios nos demanda ayunar para buscar su presencia, porque no estamos en comunión con Él, no tenemos seguridad, no tenemos confianza, estamos tomando decisiones erradas, pidámosle al Señor volver a Él. Y ya no estaba en Canaán, ya no estaba en el lugar, estaba en Egipto. Bueno, porque en Egipto aparentemente no había hambre, había de todo, y sabemos la historia, ¿no? Que esa decisión le costó mucho a Abraham. Volviendo a Canaán después del fracaso. Es decir, prácticamente Abraham, Lot, Sarai fueron expulsados de Egipto, fueron sacados de Egipto. Dice, pero ya en Génesis 13, del 1 al 5, dice la palabra de Dios, y subió pues Abraham de Egipto al Nehuel, él y su mujer, con todo lo que poseía, con él, Lot. Y Abraham era muy rico en ganados, en plata, en oro, y anduvo en su jornada desde el Nehuel hasta el Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai. Es decir, al lugar de la indecisión, entre Betel y Jai. Vuelve al lugar de la indecisión, vuelve nuevamente ahí, dice, ¿no? Y al lugar del altar que antes había hecho ahí, y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. ¿No? Vuelve a invocar entre Betel y Jai, donde había el altar que había construido, el nombre del Señor.
Pero aquí va a haber otra actitud, otra respuesta, otra decisión totalmente distinta de Abraham. Dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tierras. Se supone que en ese altar también Lot se postró, Lot también oró, buscó el rostro de Dios. Pero vamos a ver la decisión. La segunda parte es tomando la decisión dónde establecerse. La única manera, amado hermano, amado hijo de Dios, o amigo que tú nos escuchas o nos ves, tarde o temprano, nosotros tenemos que establecernos en la vida, en un lugar determinado. No hablo del lugar físico, hablo de tener principios, de tener fundamentos, y bajo esos principios y fundamentos vivir la vida. No, aquí vamos a encontrar a un hombre que se llama Abraham, que nos está demostrando que uno de sus baluartes y fortaleza en su vida es que él es un adorador. Un hombre que busca siempre estar cerca de la presencia de Dios y en la presencia de Dios. Era alguien que va aprendiendo, Dios le está enseñando a adorarle, Dios le está enseñando a que él le siga pese a todas las circunstancias, que confíe en él. Se levanta, ¿no? Y le dice Abraham se levanta de estar en la presencia del Señor y él le va a retar. En el versículo 13:9 le dice, en el 13:9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regada por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. La decisión de Lot. Miremos un ratito atrás nada más. Dice que Abraham salió riquísimo de Egipto, pero ¿saben una cosa? Uno de los grandes problemas que hay en la iglesia, en las iglesias, es creer que cuando tú tienes bendiciones materiales, físicas, económicas, espiritualmente te va muy bien. Y esa es una mentira que ha habido desde hace años, de siempre. Los fariseos creían lo mismo. Ellos pensaban y decían y proclamaban que no podía haber fariseos pobres, tenían que ser enriquecidos materialmente. El día de hoy hay toda una corriente dentro de la iglesia que ha destruido prácticamente la iglesia, creyendo que la forma que tú estás seguro que Dios está contigo es cuando te bendice espiritualmente. Perdón, te bendice materialmente, disculpe. Abraham salió riquísimo, pero también salió, más adelante usted va a ver con Agar, que va a causar un problema que hasta el día de hoy la humanidad lo tiene como consecuencia de esa decisión de Abraham de haber ido a Egipto. Y aquí vamos a encontrar, dije hace un momento que Abraham levantó, invocó el nombre del Señor y sale y le dice a Lot, mira Lot, tenemos que separarnos. Mira, si tú vas al oeste, yo voy al este. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Es decir, tú decides. Increíble, ¿no? ¿Quién debía tomar la decisión? Abraham. Pero Abraham era un hombre que ya Dios estaba trabajando en su corazón. Era un hombre que estaba teniendo comunión con Dios y estaba siendo humilde. Y le hace tomar la decisión a Lot. Lot en ningún momento él se siente, no, ¿cómo podemos decir? Lot no dice, bueno, tío, yo creo que tú eres el que tienes que tomar la decisión, tú eres el líder, yo te estoy siguiendo. No, él agarra y acepta la propuesta. Y alzó los ojos Lot, dice, y vio un valle. Y lo miró y dijo, esto se parece a Egipto. Esto se parece a un paraíso. Allá voy a ir. Y él toma la decisión de ir
hacia cerca a Sodoma. Esa fue la decisión. No vemos en ningún momento que Lot invoca el nombre del Señor, no vemos que él se humilla, no vemos que él pide dirección, no vemos que le pide consejo a su tío Lot, le dice: tío, pero podemos nosotros llegar a acuerdos, a pactos, podemos vivir juntos, porque juntos hemos salido, juntos debemos de estar. No, él acepta. Es importante por eso que nosotros tengamos claridad. Dice, sigo leyendo en el 13, y escogió Lot para él sí todo el valle de Jordán, y viajó Lot al oriente. Y en el versículo 13 dice: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Mira, dice que la gente de Sodoma era mala en gran manera. ¿Y cómo era? Sus cosechas eran fértiles. A esta gente le iba súper bien. Es decir, no tenían ningún problema económico. No todas las prosperidades económicas es símbolo que Dios está ahí. Canaán, cuando ya Dios después, cuando entran a la tierra prometida, era próspera, era fructífera. Dice que cuando fueron los espías, era tan fructífera que llevaban un racimo. Entre 2 personas tuvieron que cargarla para llegar hasta a donde estaba el pueblo de Dios. Es decir, es algo que tenemos que mirar. A veces el enemigo, que es el príncipe de este mundo, le da las formas como las personas se enriquezcan para que se rebelen contra Dios. Como en estos días vemos al gobernador de Nueva York, ¿no?, que ha dicho que Dios no ha intervenido en Nueva York, ¿no? Esa gente soberbia, esa gente que ve todos los días la muerte en estos días, diciendo: Dios no ha intervenido ahí. Así hay. El día de hoy va a haber más gente que va a ir y a luchar contra Dios después de esta cuarentena, que va a perseguir a muchos cristianos, que van a hacer la vida imposible, porque van a decir: si Dios es bueno, ¿cómo es que Dios no ha estado aquí en esta pandemia? ¿Cómo es que Dios no ha actuado? ¿Cómo es que Dios ha permitido eso? Esa gente, aunque usted no lo crea, va a volverse mala y pecadora contra el Señor en gran manera, y hay que prepararnos. Lot sabía cómo era esa gente, y Lot tomó la decisión. Miren, fue tan grande la decisión que tomó Lot en el capítulo 14, versículo 12 de Génesis, dice: y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Es decir, cuando ese ejército que atacó a Sodoma, a Gomorra y a todos esos lugares que estaban, dice que ya Lot no vivía fuera de Sodoma, Lot moraba, vivía, era parte de Sodoma, hizo su casa, ya no vivía en una tienda, vivía en una casa, vivía y estaba ahí, y de ahí lo sacaron. Es decir, la decisión de Lot, gradualmente él se fue metiendo a Sodoma, poco a poco, cuando menos se dio cuenta, se estableció y se hizo parte de ellos. Él pensaba que estaba eso del agrado de Dios. La aceptación, vamos a ver esta parte de la aceptación de Abraham a la decisión de Lot. Entonces, cuando Lot tomó esa decisión, Abraham dice en el capítulo 13, versículo 12, Génesis: Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham se estableció ¿en dónde? En Canaán. Abraham tomó la decisión de establecerse y quedarse en Canaán. Y ya hemos visto que Lot decidió establecerse en Sodoma. Es decir, dos decisiones totalmente distintas, y sabiendo ambos que debían tomar una sola decisión: quedarse en Canaán. Amado hermano, amado Señor, amado amigo,
Mira, nosotros hemos venido a Cristo, el Señor nos ha salvado y nos ha convertido, y nos ha hecho nueva criatura, y tenemos que establecernos en el Señor, tenemos que obedecer los principios de la palabra, tenemos que dejarnos instruir por Dios, tenemos que ser discipulados por Él. Nada del mundo puede entrar en los principios, en la sana doctrina. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y tenemos que conocer la palabra de Dios. No es una opción. El día de hoy tenemos la oportunidad de restaurarnos aquello para que nuestro devocional, para que nuestra búsqueda de Dios sea verdadera, sincera, para establecernos en el Señor, salgamos establecidos en el Señor. No salgamos como Lot después de esta cuarentena para establecernos en el mundo y creer que Dios no, que estamos con Dios, como Lot pensaba que estaba con Dios. Entonces, Abraham aceptó la decisión de Lot. En el capítulo 13, versículo 14 al 17 dice que a esa decisión de Lot, Dios le va a responder, la respuesta de Dios a la decisión de Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira el lugar en donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ya no estoy diciendo solamente lo voy a dar a ti, te lo voy a dar a tu descendencia. Mira, cada paso que iba dando cada paso que iba dando Abraham, Dios lo iba respaldando y le iba diciendo: lo que te he prometido te lo estoy reafirmando. Nosotros podemos tener promesas de Dios, pero para que Dios reafirme esa promesa, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que renunciar a nuestro propio yo, como lo hizo Abraham. Dejó que lo decidieran. Y él debía de haber tomado la decisión, pero él era manso y humilde de corazón. Dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. No, dice, mire, le dice cómo va a ser su descendencia como el polvo de la tierra, y Dios ha cumplido su promesa. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Así que levántate. ¿Por qué? Porque estaba postrado, estaba ahí. Abraham estaba, después de tomar esa decisión, yo creo que le costó a él, porque de una u otra manera él pudo haber dicho: uy, esa vaquera podía ser para mí, pero mi sobrino, yo ya le entregué ya. Hay decisiones que nos van a quebrantar. Hay decisiones que en el momento que la tomamos parece que están erradas, que no son las correctas. Así como un día miraron a los hermanos mayores de David y Dios le dijo a Samuel: no mires su parecer. Yo no miro el parecer, yo miro lo que hay en el corazón. Amado hermano, tú no mires lo que tus ojos ven. Tú no decides por lo que tus ojos ven, por lo que tú entiendes, por lo que tú comprendes, por lo que tú crees. Decidamos conforme a la palabra de Dios y a las promesas que Él nos ha entregado en su palabra. Toda decisión tiene que ir y reforzar nuestra comunión con Dios y nuestra dependencia de Dios, y creer que estamos tomando decisión conforme a la voluntad de Dios, basadas en la promesa que nos ha dado. Fue duro para Abraham, pero dice que él estaba postrado, pero ahí vino Dios, le dijo: todo esto es para ti. Levántate ahora y recorre la tierra. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Abraham era un adorador. ¿Dónde estaba? Estaba muy probablemente ahí en el altar que había levantado entre Betel y Jai, en el lugar de la confusión. Y Dios le dice: levántate. Ya no te quiero entre Betel y Jai, ya no te quiero entre la casa de Dios y la ruina. Mira, yo quiero que tú decidas conforme a mis principios. Amado hermano, este mundo está en ruinas, este mundo está en fracaso. Este mundo es como Jai. Este mundo nada bueno tiene. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, hasta el día de hoy podemos hablar de Abraham o de Abraham. La decisión de Abraham de establecerse en Hebrón. En el capítulo 13, versículo 18, dice: y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino
vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Abraham le obedeció a Dios, recorrió Canaán, y cuando llegó a Hebrón, dijo, yo creo que él dijo para sí, este lugar me gusta, este lugar es de mi agrado, es algo siento o experimento la presencia de Dios. Y se fue a la encina de Mamre, y ahí edificó un altar. ¿Sabe lo que significa Hebrón? Hebrón significa asociación, pacto. Es decir, donde yo creo que ahí Dios le estaba poniendo en su corazón, no te olvides que he hecho un pacto contigo. Yo quiero que tengas una asociación permanente conmigo, es decir, que estés en unidad conmigo, que estés en armonía conmigo. Aquí, en este altar, tú vas a honrar mi nombre, tú me vas a adorar, tú me vas a buscar. Y lo tremendo de ello, amado hermano, es que el altar estaba al frente de la carpa donde estaba Abraham. Es decir, Abraham se levantaba, salía de su tienda y miraba hacia el altar, y ahí iba y adoraba a Dios todos los días. Y Mamre significa fuerza, vigor. Amado hermano, hoy que Dios ha permitido que levantemos altares en nuestros hogares, que levantemos a Cristo como nuestro altar, el Señor nos está dando fuerza, nos está dando vigor, nos está restaurando, porque estamos en la voluntad de Dios. Qué bueno cuando tomamos decisiones guiadas por Dios. Qué bueno es cuando nos humillamos delante de Dios, como lo hizo Abraham, que se humilló después de la decisión que tomó Lot y dijo, levántate. Y Dios le mostró Hebrón, el lugar donde él iba siempre a recordar que había hecho un pacto con Dios durante el tiempo que vivió Abraham ahí. Las consecuencias de las decisiones. Las consecuencias de las decisiones. Toda decisión tiene sus consecuencias. Lot es tomado prisionero. Una de las primeras cosas que va a pasar con Lot, después de que él se establece con su tienda y poco a poco va llegando, hasta que comienza a vivir ya dentro de Sodoma, un día un ejército ataca varias ciudades, varias naciones pequeñas en esos lugares, y le gana, y dentro de ellos estaba Sodoma como perdedor. Dice, y al final Abraham no sabía lo que había pasado. En el capítulo 14, versículo 13, Génesis 14, versículo 13 al 14 dice, y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Mire, es increíble, hermano. Increíble. Algo inaudito. Los criados de Abraham que habían nacido en su casa, que eran de su confianza, mire, Dios le había engrandecido el nombre de Abraham, porque él había prometido que iba a ser, engrandecer su nombre, iba a ser famoso. Y Abraham era un patriarca y tenía muchos bienes, pero era humilde. Cuando se enteró que su sobrino Lot había sido tomado, aprisionado por todo esto, había sido llevado cautivo, él agarra, reúne a sus siervos y los arma para la guerra, para una batalla. Increíble. Gente que nunca había estado preparado. Pero mire, ese liderazgo. Cuando tú te haces en la presencia de Dios y te dejas guiar por Dios, Dios te da un liderazgo de tal manera que Dios a través de ti puede convencer a aquel que se cree que no puede hacer nada. Termina creyendo que es útil. Y estos 318 personas van a ir con Abraham y van a
derrotar a un ejército que había sido preparado para la guerra, le caen de noche y lo persiguen y se une, el ejército que había perdido se une a ellos y al final vencen. Qué glorioso y grandioso es cuando tú y yo tomamos las decisiones conforme a la voluntad de Dios, amado hermano. Dios nos enriquece, pero espiritualmente y como algo secundario en las cosas materiales. Pero estos siervos que tenía Abraham eran leales a Abraham, y porque Abraham era un hombre que honraba a Dios, que siempre ellos lo veían a Abraham en ese altar, presentando sacrificios, adorando, honrando al Señor. Seguro que cualquier decisión, aun por pequeña o grande que tenía que tomar, Abraham iba a ese altar. Y ellos comenzaron a respetar a ese hombre, comenzaron a tenerlo en el lugar que debía de estar. Así debe ser nuestra vida, amado hermano, amado padre, amado esposo, amado joven. Nosotros tenemos que salir después de esta cuarentena, ser líderes influyentes. Dios tiene que a través de nosotros influenciar, pero tenemos que pagar el precio de vivir en la presencia de Dios, de vivir en comunión con Dios, de presentarnos siempre al altar que es Jesucristo y ahí postrarnos delante de Él, humillarnos, para que Dios haga lo que tenga que hacer en este tiempo a través de su iglesia, y su iglesia sea restaurada, y su iglesia sea sal, sea luz, y la iglesia pueda cumplir el rol, que a través de nosotros las almas se conviertan y hacer discípulos para la gloria de Dios. Como mire estos discípulos que tenía ahora 318 guerreros. Dios quiere levantar hombres y mujeres esforzados y valientes que le crean, amado hermano, y que sean conquistadores. Y estos conquistaron, dice la palabra de Dios, que cuando ellos regresaron con el botín, se apareció Melquisedec, ¿no? El sacerdote que no tiene principio ni fin, que representa a Cristo. Es una gran bendición. Abraham se convierte en el liberador de su sobrino Lot y Sodoma, ¿no? Y por la noche con sus siervos organizó, en el Génesis 14, 15 y 16, y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra él, lo derrotó y lo persiguió hasta Joba, que está al norte, y recorrió todos sus bienes, también a sus parientes, luego con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Mire, no solamente Abraham liberó a su sobrino Lot, sino también liberó a Sodoma. Sodoma tuvo una gran oportunidad a través de Abraham, porque ese hombre, amado hermano, ese hombre de Dios, que Dios había escogido, que era un caldeo, que lejos de una cultura lejísima, le demostró a ellos que el Dios que él creía era un Dios poderoso, y que ese Dios lo podía libertar a ellos y también llevarles a tomar decisiones correctas, ¿no? Amado hermano, amado amigo, en este mundo necesita ver la gloria de Dios a través de la iglesia, a través de su pueblo. Si el mundo sigue y al final toma la decisión de seguir pecando contra Dios extremadamente, ellos no tendrán ninguna justificación en el día del juicio, en el día de su muerte. Abraham hizo lo que tuvo que hacer. No solamente liberó a su hijo, a su sobrino Lot, sino a todos los que habían caído bajo ese ejército. Dios, como consecuencia de ello, Dios bendice a Abraham, ¿no? Ya rápidamente, no voy a leer los textos, pero en el capítulo 15 encontramos que Dios se le aparece nuevamente a Abraham y Abraham le cree a Dios y Dios lo declara justo, ¿no? Dios le cambia su nombre y le dice, ya no será Abraham, sino será Abraham, padre de multitudes, y reitera su pacto perpetuo, ¿no? Y aparte lo lleva a que ese pacto se haga por medio de la circuncisión. Jehová, en el capítulo 18, del 1 al 13, Jehová le vuelve a decir a Lot que le va a dar una ascendencia, pasado dentro de un año. ¿No? Hay un diálogo muy hermoso entre Abraham y los ángeles, y dentro de ellos estaba el ángel de Jehová. Quiero leer solamente el versículo 18:1. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿No? Él estaba sentado en la hora que hacía más calor. Ahí se le aparecieron esos tres personajes.
y entre los cuales uno era Jesucristo, el ángel de Jehová. En cuarto lugar, Jehová manifiesta a Abraham que será un pueblo grande cuando el Señor le va a decir, voy a encubrir yo, Abraham, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. No. Si voy a hacer yo voy a hacer de Abraham un pueblo grande. Abraham seguía con Dios, cometió su pecado con Agar, se restableció, se restauró y cada vez iba creciendo en la gracia, y más adelante va a decirse de que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Es decir, Dios va reafirmando, pero todavía no tenían hijo, y le dice en esta oportunidad que él va a tener un hijo. En el capítulo como quinto dice, y Abraham se convierte en un intercesor compasivo de Sodoma. Cuando Dios le dice a través del ángel de Jehová que va a destruir Sodoma, mire, 6 veces intercede Abraham con compasión, con misericordia, pidiendo que si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran 40, si 30, 20 y al final 10, tú no destruyas Sodoma. Y Dios dice, sí, si yo encuentro eso. Mire, totalmente Abraham no pensaba en él por sí mismo. Abraham pensaba también por Sodoma, aunque él sabía que esa gente era mala en gran manera, pecadora, y ofendían a Dios. Lot fracasa totalmente y Sodoma es destruido. Mire, la otra decisión. En el capítulo 13, versículo 6, dice, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posiciones eran tantas y ya no podían habitar juntos, ¿no? Dios permita, amado hermano, que ninguno de nosotros, si somos bendecidos por Dios en todas las áreas, nos sintamos que ya nos estorban los demás, que las personas nos estorban, que los hermanos nos estorban. No, por el contrario, hagámonos más humildes, más sencillos, y busquemos a Dios, porque el que nos enriquece y nos llena de todo es Dios. Mire, Lot pudo haber tenido mucha riqueza. El día que Dios decidió destruir todo, destruyó todo. Nada de lo que tenía Lot se salvó. Solamente él y sus hijas se salvaron. Mire, cómo es a veces la mentira que el enemigo puede tener en nuestras vidas, y nosotros mismos engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos bien. En capítulo 19, versículo 1 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde, y cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlo Lot se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. ¿Dónde estaba Lot? En la puerta de Sodoma. Ya no solamente habitaba, ahora era una autoridad en Sodoma. De repente fue por la victoria de su tío Abraham, se hizo conocido, y ese pueblo democráticamente seguro que lo eligió como una de las autoridades más importantes de Sodoma. Estaba sentado, porque allí en la puerta en este tiempo se sentaban las autoridades para ver quién entraba, qué cosa quería, ¿no? Y también venía lo del pueblo a consultar cosas, y se tomaban decisiones, ¿no? A veces eran como unos jueces, y esa característica tenía Lot en Sodoma, en el pueblo que estaba lleno de pecado y de maldad. A veces nosotros pensamos que porque en el mundo tenemos posiciones ya somos importantes. Hay mucha gente que quiere ser congresista, que quiere ser presidente de la nación, que quiere autoridades, que tiene posiciones en este mundo y piensa que eso le va a dar fama, o eso es importante. No, amado hermano, eso a veces lo que hace es destruir al cristianismo, y destruir tu fe y hacerte creer que estás bien cuando estás totalmente en pecado contra Dios, o te estás rebelando contra Dios. Mira, Lot creyó en parte que era parte de Sodoma, y lo avergonzaron y lo rechazaron. Cuando los ángeles no trabajaron con Lot, y ya esa gente mala fue a buscar a los ángeles para conocerlo, para tener relaciones con ellos. Entonces Lot sale creyendo que tiene influencia, sale afuera para hablar con ellos. Dice en el capítulo 19, versículos 6 al 7, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente,
Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Es decir, no te queremos. Y dijeron además en el versículo 9, este vino como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Miren, no solamente lo rechazaron, lo avergonzaron, lo rechazaron, lo amenazaron. Y él se creía que era parte de ellos, que se había ganado una influencia, que ellos tenían que obedecerle, ellos tenían que tener razón. Amado hermano, jamás de los jamases. Cuando hay situaciones difíciles, de crisis, y tomar decisiones radicales, y conforme a la palabra de Dios, ¿sabes? Esas personas que son tus amigos, esas personas que te alaban y te dicen contigo van a estar hasta el final, pero que son gente del mundo, y tú sabes que no aman a Dios, que hacen todas las cosas contra Él, son los primeros que te van a avergonzar, son los que te van a rechazar, te van a perseguir, y si es posible, te pueden hasta matar. Ahí vas a ver quiénes son realmente. Jamás, por eso dice, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Nosotros no podemos tener comunión, la luz con las tinieblas, bajo ni un punto de vista, y Lot lo experimentó. Esas son las consecuencias de las malas decisiones. A veces cuando tomamos y queremos hacer cosas, queremos que según nosotros Dios nos bendiga y hacemos estrategias humanas, tomamos cosas humanas y después decimos que Dios nos ha bendecido cuando hemos hecho cosas incorrectas. En el momento no va bien, pero después hay un fracaso total. Se nos cae todo, porque ese fundamento, como dije, no está establecido en la adoración a Dios, no está en el conocer a Dios, no lo hacemos conforme a la palabra, lo hacemos contrario a eso. Lot perdió su confianza en Dios y usó estrategias humanas, volviéndose casi como lo que eran de Sodoma. Dice en el capítulo 19, versículo 8, he aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y hacerlas con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Sí, había una tradición de cuidar y todo lo demás a los huéspedes, pero Dios es vida. Dios nos ha mandado una vida de santidad. El que conoce a Dios anda en santidad. Dios le había dicho a Abraham, sé perfecto. Y de una otra manera, Lot sabía que esos principios no se podían, él no podía negociar a sus hijas, entregar a sus hijas, para que esos hombres hagan lo que quieran, ¿te imaginas? Hombres depravados, hombres que ya buscaban cualquier perversidad, que hagan con ella lo que quieran, ¿te imaginas? ¿Cómo es el egoísmo? No valorar lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado en sus manos y tenemos que rendirle cuenta a Él. Así pasa el día de hoy, cuando hay padres y madres que entreguen a sus hijos al mundo, no los controlan, dejan que hagan lo que quieran, están haciendo lo mismo que el otro. ¿No? A veces no hay nunca un control. Desde adolescentes, 11, 12, 13 años, ya estamos dando libertades. Aún hasta los mismos creyentes, por eso que estamos como estamos. Porque hemos dejado que nuestras hijas tomen decisiones, nuestros hijos tomen decisiones que no están capacitados para tomar. Y después tenemos los grandes problemas que tenemos. No podemos confiar en carne ni sangre. Nuestra confianza está en Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, a que tomen decisiones conforme a la palabra de Dios y vivan conforme a la palabra de Dios. Así les cueste, así pierdan. Perdió toda autoridad ante sus familiares. Mire, Lot perdió toda autoridad. Dice en el capítulo 19, del 12 al 14, Génesis estamos. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? ¿Y a quien quiere que tengas en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Jehová, que Jehová nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová destruirá la ciudad. Pero a sus yernos le pareció que bromeaba. A sus yernos, ¿qué le pareció? Que bromeaba.
la palabra de Lot no tenía ninguna autoridad. Mire todas las consecuencias que tenemos cuando vivimos en dos mundos. Según nosotros, con Dios y con el mundo. Dice la palabra, estos se llaman tibios. Y a los tibios Dios los vomita de su boca. ¿Qué significa? Personas que han tenido relación con Dios, personas que han conocido acerca de Dios y saben los principios de Dios. Y que Dios ha cobijado, que Dios ha respaldado. No son ni fríos ni calientes. Eso es terrible. Dios los vomita de su boca. Así estaba Lot. Ni sus familiares, ni sus yernos, nadie le creía que Dios iba a destruir Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor. Amada iglesia, tenemos que tener autoridad. Que cuando hablemos la palabra de Dios, cuando digamos algo que Dios nos está diciendo, no crean que viene de parte de Dios. ¿No sabe de dónde depende eso? De nuestro testimonio, de cómo vivimos como hijos de Dios. ¿Somos los mismos en nuestros hogares y cuando estamos afuera? Ahora que estamos dentro de nuestras casas, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nos están viendo tal como somos. Llevamos casi por 40 días. Nada de lo que somos ya se es oculto a ellos. Y se ha cambiado y nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios y Dios nos ha restaurado. Gloria a Dios por ello. No seamos como Lot. Y cuando le vemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, no los crean, sino que nos crean, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tomar la posición que nos corresponde como padre, como madre, como hijos, delante de Dios y delante de la posición. Porque aquellos que van al altar del Señor van a honrarlo, van a glorificarlo. ¿Qué hacía Abraham? Abraham honraba el nombre de Dios, glorificaba el nombre de Dios y Dios aceptaba su esto. ¿Por qué? Porque él vivía en integridad, vivía tal como él era. Él no tenía doble vida, él tenía una sola vida, él tenía alianza con Dios, por eso estaba en Hebrón. Estaba en Hebrón, donde tenía una asociación con Dios, donde había hecho el pacto, Dios había ratificado el pacto como lo había ratificado. ¿Estaba en dónde? En Manre, donde él cada vez que iba a ese altar se fortalecía para vivir conforme a los principios de la fe. Nosotros tenemos que vivir a Cristo permanentemente, estar en Cristo, Cristo es nuestro altar, y ahí tenemos que humillar y pedir a Él que permanentemente nos llene de su gracia, para que la influencia que tengamos sea la de Él, no la nuestra, amado hermano. En quinto lugar, pese a la advertencia de Dios, no decidió abandonar Sodoma inmediatamente. Dios tuvo compasión de Lot y de su familia. Amado, los ángeles dijeron, vamos a destruir la ciudad. Mas él titubeaba, dice en el 19:16 dice, mas él titubeaba, mas él dudaba. Amados, el amor al mundo, el amor a las cosas del mundo, el amor a todo aquello que no sea Dios, no nos detenga cuando Dios nos dice que tengamos que salir. Hay que salir, dice, de en medio de Dios, salir fuera del campamento, dejarlo inmundo. Dejar todo esto que nos ha llevado a la condición en que estamos como iglesia. Hay que renunciar al mundo. No podemos titubear. No podemos dudar. Dios nos está hablando. Y ahí se quedó estático Lot. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus hijas. Porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No fue que Lot salió corriendo, no fue que sus hijas y su esposa, no. Los ángeles tuvieron que sacarlo, tuvieron que arrancarlo de Sodoma. Así es, un día Cristo vino y nos salvó. Estábamos en el mundo, en Sodoma. Y Él tuvo que arrancarnos, Él tuvo que llevarnos a entender y comprender que éramos pecadores, que estábamos muertos y pecados. Aunque titubeábamos por aceptar a Cristo, Él agarró y nos sacó. Y ahora somos sus hijos. Pero no volvamos nuevamente a esa misma condición. Porque Dios ya no va a tener compasión.
Dios nos está dando una oportunidad que no se va a repetir nunca más. Y termino expresando las palabras del profeta Jeremías. Así dice Jeremías 17:5. Así dice Jehová: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como un arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Miren, no seamos como Lot, no seamos como Sodoma, bajo maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Seamos como Abraham, dice en el 17:6 en Jeremías: bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. Y en años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. ¡Qué tremenda bendición! El ejemplo primero lo encontramos en Noé, lo encontramos en Abraham, lo encontramos en los héroes de la fe, lo encontramos en aquellos hombres que su confianza en Dios. Volvamos al Señor, establezcámonos en Hebrón, reiteremos nuestro pacto con el Señor. Vayamos al altar que es Cristo para tener fortaleza y fuerza como Abraham iba a Mamre. Nosotros vamos a ir al Cristo de la gloria, a honrar y glorificar, presentarnos en el juicio con un corazón contrito y humillado, un espíritu pobre, mansos, humildes de corazón, dependiendo de Dios. Dios bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Te pido en este día, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón rinda su fruto, Señor. Sé que me he extendido, pero es el tiempo que tú has querido, Señor. Ten misericordia, Señor, y que vivamos como Abraham, Señor, no por los ojos, no por lo que vemos o sentimos, sino conforme a tu palabra, conforme a las promesas que nos da. Si nos hemos equivocado como Abraham, haznos volver al lugar donde tenemos que estar en ti, Señor, porque ahora la Canaán celestial, la tierra prometida, eres tú, Cristo. En la iglesia tuya, que es el cuerpo con la cabeza que eres tú, tenemos que estar y ahí permanecer hasta que tú vengas por nosotros. Cuando levantes, Señor, haznos fieles a ti, ser bendito, confiando en ti, Señor, y en las pruebas y en los momentos permaneceremos como ese árbol vigoroso, fuerte en ti, que nos alimenta, Señor, y nos sustenta. Gracias, Señor. Amén. Sí, amada iglesia, desde esta parte, después de esta palabra que hemos recibido para mi vida y para la vida tuya, la misionera Rosario Inés de Quirós, para que ella ore. Dios le bendiga, hermanos, amén. Es decisiones, ¿no? El tema comenzaba en esta noche con decisiones. Decidimos dónde estar, o en Sodoma o en la tierra que Dios ha establecido. Un paralelo de estás en el mundo o estás en Dios. Y vamos a orar porque en esta semana es una semana importante para nuestra nación. Vamos a estar, esperamos llegar ya a que se aplane, se achate la curva. Hemos visto cómo hemos seguido subiendo de una manera exponencial. Se está tratando de controlar también el aspecto de los que están entrando a cuidados intensivos, pero si ustedes recuerdan, en uno de los informes que nos dio nuestro señor presidente fue de que no teníamos cama más que para unos 400, ¿no? Y con esto de la villa que instaló con los hospitales nuevos llegábamos como a 1000, pero ya estamos en más de 1500 que necesitan internamiento.
Entonces estamos encontrando que ya hay una saturación, cuando se llama no se contesta o no te dan la atención que se debe. Y no es porque no quieran, es porque, como ha reconocido nuestro presidente también el día de ayer, mientras daba la entrevista que da casi diario, es que ya estamos saturados. Superamos, estaremos llegando ya a los 400 muertos, estamos ayer en 358, algo así. Entonces, oremos, intercedamos, ¿no? Dice que el mensaje decía que la intercesión de Abraham y su intervención a favor de Lot cuando fue llevado cautivo, no solamente lo liberó a Lot, sino también liberó a Sodoma, ¿no? Entonces, no solamente miremos por los hermanos de la iglesia, porque tal pastor está contagiado y orar, no, oremos primero por nuestros gobernantes, que tomen buenas decisiones, ¿no? Y me pareció muy honesto lo que dijo el presidente. Sí ha habido una llamada de atención porque aparentemente un señor congresista murió en una zona, pero él decía, es algo más, ¿no? Que no importa sea congresista, sea un vecino de nuestra comunidad, necesitan la atención requerida, necesitan que se le atienda como se le debe atender. Y en esa parte hemos fallado todos los ciudadanos, porque como veíamos que avanzamos de 20 en 20, de 15, ¿no? Y ahora con las pruebas rápidas también hemos subido más rápido y hemos visto un poco la realidad. Pero recuerden que las pruebas rápidas, las serológicas, no nos dicen a los que están recién comenzando la etapa de incubación. Entonces, hermanos, oremos por nuestros gobernantes, oremos porque esta curva se aplane, pero se aplane por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, por nuestra intercesión, por nuestro ruego o súplica, ¿no? Dice que Abraham se tiraba al piso, Dios lo levantaba del piso para darle, o sea, él no se levantaba hasta que Dios no le responda. Y hay que reconocer, hermanos, hemos sido muy flojos para la oración, ya lo dijimos algunos puntos atrás, así que ahora oremos y pidámosle a Dios, no en este instante solamente, lo vamos a hacer en este momento al terminar el servicio, pero hagámoslo todas las veces que podamos durante el día en nuestros hogares. Daniel sabía que estaba en cautiverio, el tremendo peligro. ¿Y cuántas veces oraba? ¿Una? No, 3 veces al día, hermano. 3 veces al día. Y no lo hizo una vez, lo hizo toda su vida. A tal punto que la gente sabía por medio de qué lo podía atrapar a Daniel. Porque estaba siempre orando a su Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque hay decisiones difíciles, Señor. Y necesitamos que nuestros gobernantes tomen las que son correctas. Pero también nosotros necesitamos, Señor, tomar las que son correctas. Reconocemos que no es fácil. Reconocemos que en medio de una pandemia, Señor, nos volvemos muy vulnerables a caer en ansiedad o a caer en estrés, en inseguridad. Señor, no nos debería preocupar a nosotros qué comeremos o qué vestiremos, porque sabemos que tú cuidas de las aves, cuidarás de nosotros. Sabemos que vistes a los lirios del campo, nos vestirás a nosotros. Tenemos todos ropa de más, Señor. El más pobre tiene ropa de más porque se ha endeudado, ha metido la tarjeta aquí y allá. Pero el alimento, Señor, mira nuestros campos, nuestros campesinos, nuestras zonas agrarias, Señor, los hombres que transportan los alimentos, mira las personas que trabajan en los mercados. Te pedimos de una manera especial por Juan, Señor, y por todo el departamento de la comisaría de Pachacamac, que el día de hoy y mañana estarán pasando la prueba rápida del COVID-19, Señor, para que todos estén bien, Padre, para que no haya contagios, no haya aislamiento. Dios, en el nombre de Jesús, que nosotros entendamos, Señor, que tú eres el Dios de la vida, que necesitamos humillar, reconocer que hemos sido indolentes, Señor, que hemos estado mirando estadísticas, pero no ha habido ni siquiera una hora de oración después de saber esas estadísticas, Señor. Simplemente ha sido información para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Daniel tenía mucha razón cuando venía a ti y decir hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. No estamos eximidos, oh Dios, de que somos responsables, corresponsables, Señor, de la condición de nuestra nación y de la condición del mundo. Porque nosotros éramos la sal, éramos la luz y no hemos preservado ni hemos alumbrado. Nos hemos cada uno encuartelado en nuestros templos y en nuestras iglesias y no hemos denunciado el pecado, no hemos denunciado la maldad. Y hoy que la maldad y el pecado campean, entonces
vienen las pestes, Señor, pero levantamos un altar de adoración en medio del campamento para que cese, Señor, este virus, como hizo David, oh Dios, cuando reconoció que había pecado, cuando reconoció que había hecho algo incorrecto, él no se puso, oh Dios, a recordar lo bueno que había sido antes, sino que por lo contrario, Señor, se puso en medio del campamento y levantó un altar de adoración, rasgó su corazón, se quebrantó, se humilló, reconoció su falta y su pecado, y nosotros lo hacemos, oh Dios, y levantamos nuestra nación en alto. Te pedimos por los gobernantes, te pedimos, Señor, por Juan, por todos los miembros de la comisaría, por las personas que están trabajando en las áreas hospitalarias, Padre, en el nombre de Jesús, por la responsabilidad de cada ciudadano de quedarse en casa, oh Dios, de seguir las instrucciones que están dando las instituciones para salvaguardar el contagio interno y externo, Señor, dentro y fuera de su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos y líbranos de todo mal. Mis amados, Dios te bendiga, Dios te guarde. Martes de oración, jueves de familia, y seguimos con los estudios de escuela bíblica, y hoy te damos gracias por haber participado de este culto, tú y tu familia, de una manera tan especial. Dios los bendiga, Dios los guarde.